Hola, buenas tardes a todos y todas las que nos están escuchando en este momento y nos están viendo y van a ver posteriormente este video. Queremos hacer una entrevista con el Sindicato de Trabajadores del Colegio Saint Patrick. Profesoras, profesores, trabajadores y trabajadoras de la educación, compañeras, compañeros, amigas y amigos del Boletín Gabriela Mistral, reciban siempre ustedes nuestro fraterno saludo. Hoy estamos en presencia, estamos con el presidente del sindicato del Colegio Saint Patrick, que se encuentra movilizado hace 4 días de huelga efectiva legal. Ustedes saben que cuando se llega a una huelga es cuando efectivamente no hay un acuerdo con el empleador. Es en ese momento cuando efectivamente la negociación colectiva ya se agotan todas las instancias y es la herramienta que tenemos los y las trabajadoras de la educación para, de una u otra manera, buscar presionar a los sostenedores, a los dueños del capital, a los dueños de las empresas, para que puedan acceder en este sentido a algunas de nuestras demandas. Estamos con el señor Darío Yanquileo. Darío es el presidente del sindicato. Profesor, para iniciar la conversación quisiéramos saber cómo ha sido la relación entre los y las trabajadoras del colegio con los sostenedores. Bien, bueno, la relación en general siempre ha sido bastante positiva. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué se da esta relación? Porque durante la historia del colegio, que tiene alrededor de 15 años, ha habido mucha rotación de trabajadores, sobre todo de profesores, donde ya el segundo año muchos de ellos son despedidos para no renovar contratos y que estos pasen a indefinido. Así que no ha tenido ni siquiera tiempo de ser mala. Sí, hay algunas excepciones de trabajadores, sobre todo en enseñanza básica, que tienen mucho tiempo en el colegio. Pero en general hay mucha rotativa de profesores, como sucede en muchos de los colegios de Temuco. Hasta ahora. Darío, ¿cuál es, este colegio es un colegio que es una administración, está a cargo de una fundación? Así es. ¿Es particular, Fundación, es particular subvencionado con sistema de cofinanciamiento, de copago? así es, un sistema de copago. Ok. La fundación lleva el mismo nombre del colegio, es de financiamiento compartido. Es decir, el colegio entre el año 2020 y 2021 ha estado percibiendo la subvención escolar que le llega a los colegios. Así es, así es. Flujo de caja no debería tener entonces. Claro, más allá de los aportes que hacen los apoderados, que es alrededor de 50-50. Ya, ok, pero flujo de caja no deberían tener, o sea, no se han visto afectados por efecto de la pandemia, ¿no? En el sentido de que no sería un argumento, digamos. Claro, no, en realidad no ha sido afectado. Darío, y en ese sentido, la historia del sindicato, antes de llegar al sindicato, tú nos decías que en la historia del colegio hay mucha rotación de profesores, que es un fenómeno que es muy frecuente en el mundo de los trabajadores de la educación, ¿eh? Es muy frecuente, es Así una es. muy mala práctica que nos genera, a todos nosotros los profesores, nos genera una incertidumbre e incertezas tremendas. En ese sentido, quisiéramos preguntarte cómo ha sido la historia sindical del colegio. Muchas gracias por la pregunta. Bien, el sindicato se organiza el año pasado, se organiza en el mes de marzo con el mínimo que exige la Dirección del Trabajo. Y a medida que fue avanzando el año 2020, se fueron incluyendo más profesores, los cuales me incluyo yo. Y llegamos a ser, como les dije hace un ratito, 26 trabajadores entre profesores y asistentes de la educación, los cuales pertenecimos a este sindicato. Ahora, en cuanto a la relación con nuestro empleador, ellos, bueno, el año pasado declararon que estaban muy mal financieramente hablando. De hecho, nosotros tuvimos algunas mediaciones en la dirección del trabajo
porque a la mayor parte de los trabajadores o se les disminuyó el sueldo, ¿ya? O, bueno, o también se les suspendió por esta ley de protección al empleo. Pero esto tenía que ser en acuerdo. Entonces nosotros, de manera muy empática como profesores, queriendo como ayudar a la institución, muchos de nosotros nos redujimos el sueldo en acuerdo con ellos por un par de meses para poder ayudar a esta situación que ellos declaraban. Y además otros trabajadores, sobre todo asistentes de la educación, fueron suspendidos. Y es por eso que el sindicato durante el 2020 no presentó un proyecto de negociación colectiva por esta situación que estaba pasando al colegio. Pero después, al final de año, nos dimos cuenta que es donde se agudizó, yo creo, esta relación con nuestro empleador, que en realidad pagaron muchas indemnizaciones, ya pues, al haber despedido prácticamente a la mitad del sindicato, trabajadores incluso que llevaban unos 10 años, sobre todo en educación básica, que, como decía al principio, son los que más se han mantenido en el colegio. Pagaron indemnizaciones millonarias por causales de despido que hasta el día de hoy están siendo discutidas. Y en base a eso, nosotros en marzo planificamos junto con los otros directores y todos los miembros que quedaron del sindicato, presentar en abril una propuesta de contrato colectivo, la cual hicimos efectiva a finales de este mes, del mes de abril de este año. Y aquí estamos. No hemos tenido una respuesta positiva, no han querido negociar con nosotros hasta el día de hoy. Y la relación se ha tornado bastante tensa en ese sentido. Darío, solo para sintetizar lo que tú estás diciendo en definitiva. Durante el año 2020, ustedes teniendo el legítimo derecho se forma el sindicato. Crece en número, llega a ser el 50% de los trabajadores y trabajadoras del colegio. Teniendo el derecho de presentar una propuesta de contrato colectivo, ustedes, dada la condición económica del colegio, que era transmitida desde las autoridades del mismo colegio, deciden no hacerlo. Claro, como para empatizar con la situación que están pasando. Más aún, incluso más allá, ustedes fueron bastante más generosos en el sentido de cuidemos la fuente laboral, reduzcamos nuestros sueldos, suspendieron contratos, acogiéndose a esta mal llamada ley de protección del empleo, que fue un engaño y es un engaño y hay que decirlo de esa manera, digamos. O sea, por todos lados ustedes el año 2020 fueron bastante generosos con el empleador. Así es. A final de año, el empleador operó como siempre han operado los empleadores, despidiendo a la gente, cercenando a los miembros de los sindicatos. Entiendo eso, ¿cierto? Así es, así es. Por esa razón es que tienen que pagar mucha plata en términos de indemnizaciones. Y eso es lo que hasta el día de hoy no nos explicamos, ¿no? En una mala situación, después aparece plata para pagar indemnizaciones bastante altas en algunos casos. Entonces, hasta el día de hoy no nos explica. De primera decían no había plata, pero no se arrugaron para pagar la indemnización. Claro. Bueno, para los que nos ven una vez más, así ha operado desde la década del 80 el código laboral, que en definitiva siempre a los trabajadores nos piden pónganse la camiseta, pero al final siempre nos pasa que los perjudicados somos nosotros, los y las trabajadoras. Nos contaste un poco, la pregunta que venía es cómo llegan a la huelga o por qué llegan a la huelga. ¿Qué es lo que están pidiendo, Darío? Estamos pidiendo condiciones bastante mínimas. Nosotros presentamos una propuesta, como les decía, en abril, a finales de ese mes, y con ganas de poder negociar, nosotros redujimos prácticamente al 50% esta propuesta de contrato colectivo para tratar de llegar a un acuerdo. Entre ellos, por ejemplo, es que es tan básico el petitorio, que solicitamos, por ejemplo, ya que el colegio está en un régimen trimestral actualmente, que pudiéramos tener
un día administrativo por trimestre. Un día administrativo por trimestre. Un 5% de aumento de salario, lo cual es bastante bajo, ya que consideramos que, por ejemplo, el sector público siempre está alrededor del 2,5, ¿ya? Y nosotros siempre quisimos flexibilizar. En la mediación que tuvimos con la dirección del trabajo, nuestro empleador, solicitamos que quizás podía ser incluso hasta parcelado, ¿no? Progresivo, etcétera, cual ellos se negaron. Y entre otras cosas, bueno, término de conflicto, y siempre se piden pero con el fin de poder negociar. Nosotros nunca hemos impuesto algo, ¿cierto? Decir, estas son las condiciones, estos son los mínimos. Siempre hemos querido conversar con ellos. En el transcurso, antes de llegar a esta situación, que la huelga, que se lleve efectiva, nosotros necesitamos por lo menos unas 7 veces para conversar esto, sin mediadores, que podamos llegar a un acuerdo, hasta que tuvieron que presentarse a las mediaciones obligatorias en estos buenos oficios que se les llaman, pero siempre estamos aún solicitando reunión con ellos para poder llegar a una. Y nuestro petitorio público prácticamente todo el mundo ya lo conoce, como le decía, ¿no? Son condiciones como mínimas para poder trabajar, ¿ya?, de manera cómoda y también tener tiempo para nosotros. En estos días administrativos no son de vacaciones. De hecho, le pusimos condiciones que no fueran ni viernes ni lunes, para que no se tomen como fin de semana largo, sino que sean realmente ocupados en los propósitos, como para hacer trámite, acompañar a un hijo, no sea, al médico, entre otras cosas. Darío, yo vi por ahí el borrador o sea, el documento del contrato colectivo que ustedes están solicitando. ¿Dónde lo pueden encontrar los que nos están viendo para que puedan conocer de primera fuente lo que está diciendo el profesor Darío? Claro. Nosotros, los directivos organizaron redes sociales y se llama Sindicato de Trabajadores SPS de San Patrick, ¿no? Sindicato de Trabajadores, y ahí están publicadas en nuestras redes sociales el petitorio y otra información que consideramos como relevante. ¿Cómo ven el futuro en términos de las relaciones con el sostenedor, con el empleador, con el dueño del colegio? Actualmente, como le estaba contando, no tenemos prácticamente respuesta de ellos. Esto se ha ido extendiendo como en el tiempo, más de lo que nosotros podíamos haber esperado, ¿no? Nosotros teníamos la idea de que íbamos a poder negociar, íbamos a llegar a acuerdos, ¿cierto?, como comunidad educativa, pero no ha sido el caso, Y la comunidad educativa, yo creo que está un poco dividida, sobre todo en lo que son los apoderados, que por una parte nos apoyan a la movilización, y por otra, bueno, nos acusan de ser poco empáticos, que estamos secuestrando la educación de sus hijos, entre otras cosas. Y ellos han solicitado, tuvieron reunión general de padres junto con el colegio, pero tampoco han dado una respuesta clara a nuestras demandas, a los apoderados que se mostraban como a favor de nuestras demandas. Entonces yo creo que la comunidad educativa está bastante dividida en este asunto, ¿no? Como decía, una parte como súper bien, ¿no?, que es necesario poder negociar, pero por otra que tenemos que secuestrar la educación de sus hijos. Nunca ha sido nuestra intención, ya que la intención que siempre ha mostrado el sindicato es poder negociar con nuestro empleador. Bueno, para esos apoderados que no empatizan con las demandas de ustedes, señalarles que el petitorio es público. Yo lo leí y no tiene nada del otro mundo, Darío. Permíteme decirlo, no tiene absolutamente nada del otro mundo. Un día administrativo por trimestre. Eso significa 3 días en el año. Un incremento del 5%. Tiene un bono de término conflicto que es súper bajo, digamos, comparado con otros bonos por término conflicto que nosotros conocemos, digamos, que de repente aparecen en las noticias, claro, que son bonos estratosféricamente millonarios, digamos. Ustedes están pidiendo un bono muy, muy accesible, pero no hay ninguna... Y otra cosa que no nombré, estimado, fue un aumento en una asignación
que, bueno, los que trabajan en el mundo de la educación saben todo el trabajo que requiere una actividad que yo creo que nunca ha sido conversada en el fondo, ¿no? Que es la actividad de profesor jefe. Sobre todo en esta situación actual donde los estudiantes hay que contenerlos emocionalmente, entre otras cosas, y el trabajo que se da a los profesores jefes es bastante invisible, pero es uno que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, paciencia, dedicación, y ahí estamos pidiendo una bonificación. Y ya, ojo, varios trabajadores del colegio ya la tienen, solo que queremos que se normalice. Aquí es un bono de 60.000 pesos por esta actividad de profesor jefe, que no es una actividad que tampoco uno elige, sino que es entregada por el empleador y en base a los contratos uno tiene que aceptarla, ¿no? Y trabajar lo mejor posible. Sí. Eso. Bueno, dicho sea de paso, en muchos colegios a nivel nacional esa bonificación existe, ¿eh? Y la responsabilidad del profesor jefe, porque tiene que ver con cuestiones, con tareas que van más allá de solamente hacer tu clase, tiene que ver con muchas otras dimensiones de la labor pedagógica. Esa bonificación existe en muchos colegios a nivel nacional. Y lo que ustedes están pidiendo es una bonificación de 60.000 pesos por profesor jefe. Claro, mensual, por profesor jefe. Que se normalice porque ya algunos la tienen, digamos. Sí, incluso esos montos ya algunos ya lo manejan, esos contratos como individuales. Ya, ok. Solo queremos que se normalice a todos los que tienen esa responsabilidad. Darío, primero quisiéramos darte las gracias por este tiempo que tú nos has dado al Boletín Gabriela Mistral. Nosotros como boletín siempre estamos a disposición de los y las trabajadoras de la educación para visibilizar las condiciones en las cuales nosotros los profesores trabajamos, nos desempeñamos, que a veces son condiciones bastante difíciles, complejas, pero que siempre tienen la recompensa de la tarea cumplida en el sentido de la risa de los niños, de las niñas, de ahí estar nuestra mayor paga, digamos. En breves palabras, ¿qué mensaje le podrías dar a los y las trabajadoras de la educación del colegio? ¿Y qué mensaje le podrías transmitir a la comunidad, a esos padres y apoderados que están viviendo la huelga? Muchas gracias por la pregunta y por el espacio. En cuanto a la comunidad educativa y los trabajadores de la educación, tienen que seguir, tenemos que seguir luchando por nuestros derechos y la reivindicación de nuestras demandas. Lo único que queremos es mejores condiciones laborales y eso va directamente relacionado con el desempeño. Un profesor que tiene mejores condiciones laborales es un profesor que trabaja mejor, que llega de mejor forma a los estudiantes y todos somos beneficiados en la comunidad educativa y es un derecho el que tenemos como trabajadores, el poder organizarnos como sindicatos y el poder hacer valer nuestras demandas. ¿Ya? Este es el único instrumento que tenemos para poder negociar con nuestro empleador. Y en relación a la comunidad educativa, yo creo que ellos están pendientes de lo que está sucediendo. Muchos apoderados están, como les decía, no empatizan con nuestras causas y los que no, siempre hemos trabajado en pos de la institución. Les contaba lo que pasó el año pasado, era mantener la educación de los estudiantes, ¿no? Ya que nuestro directivo nos decía que prácticamente se iba a acabar el colegio. Y siempre que hicimos, nunca dejamos de hacer clases, pese a que muchos de los trabajadores estaban trabajando con la mitad de su sueldo. Jamás dejamos de hacer una clase, jamás dejamos aún de recibir trabajo, de poder ayudar a los estudiantes. Y que esta demanda y la situación en la que estamos no es por culpa del sindicato, ya que siempre hemos querido negociar con nuestro empleador. Lo hemos citado muchas veces a poder sentarse y conversar con nosotros, pero no ha tenido ningún efecto. Y esta es la única instancia, como usted decía al principio, que tenemos como trabajadores de poder hacer un poco de presión para que nuestras demandas sean escuchadas y atendidas. Eso es lo importante. Bueno, queremos agradecer, como siempre, a todas y todos los que nos han acompañado y que nos van a acompañar viendo esta entrevista. El Boletín Gabriela Mistral tiene como misión trabajar por la unidad
de todos los y las trabajadoras de la educación. Porque nosotros entendemos que solo en la unidad podremos conquistar nuestros derechos como clase trabajadora, como clase obrera, para mejorar las condiciones por las cuales está luchando hoy día. Se suma al Liceo Camilo Enrique, se suma la huelga del Colegio Saint Patrick. Tienen un común denominador ambos. Ambos pertenecen a una administración particular subvencionada, ambos son de financiamiento compartido y ambos pertenecen a corporaciones o fundaciones. Darío, le queremos agradecer nuevamente. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias.